de la Divina Misericordia. La semana pasada vimos que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 67 nos dice que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones que son llamadas privadas y algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudarnos a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Por lo cual, podemos deducir que la devoción a la Divina Misericordia, que es una revelación privada a Santa Faustina Kowalska, nos invita a eso, a vivir plenamente ese atributo de Dios en este momento histórico de la humanidad. También hablamos de 3 términos bíblicos que hacen referencia a la misericordia. El primero fue el hebreo Gesed, que significa amor, compasión, bondad, lealtad, gracia, fidelidad, amistad y devoción. El segundo fue el hebreo Rahamim, cuya raíz rehem significa regazo materno. Y el tercero fue el griego eleos, que hace referencia a la manifestación externa de la compasión, es decir, la acción de tener compasión, de compadecerse, de ayudar compasivamente y apiadarse del otro. Reconocimos que la plenitud de la misericordia divina ha llegado a nosotros en Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, como nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. De esta forma, concluimos que el sabernos amados por Dios y reconocer su misericordia en nuestra vida nos lleva a abrir las puertas de nuestro corazón, a vivir en su misericordia y también a ser misericordiosos con los demás. El día de hoy vamos a platicar de lo que significa decir Jesús, en ti confío. Y para iniciar, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo. Digamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús le pidió a Santa Faustina Kowalska que al pie de su imagen se colocara la frase Jesús, en ti confío. Y esto nos lleva a recordar la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versos del 7 al 8. Bienaventurado el hombre que confía en Yahvé y que en él pone su confianza. Será como un árbol plantado a la vera de las aguas, que echa sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor. Conserva su follaje verde y en el año de sequía no se inquieta y no deja de dar fruto. En este texto bíblico podemos ver una promesa del Señor a quien confía en Él. Nos dice que es bienaventurado, es bendecido quien confía en Yahvé. Pero, ¿qué significa confiar? Bueno, pues la Real Academia de la Lengua Española define confiar como encargar o poner al cuidado de alguien un negocio o alguna cosa. Significa también depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que tenemos de esa persona, nuestro secreto o algo que nos pertenece, nuestra casa, algo que es valioso para nosotros. También significa dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. Y por último nos dice que es esperar con firmeza y seguridad. Por lo tanto, confiar significa que ponemos nuestra persona, nuestra familia, nuestras circunstancias, nuestros trabajos, preocupaciones, metas, anhelos, miedos,
dudas, sueños, todo lo ponemos al cuidado de Dios. Y es en el Señor en quien depositamos todo, con la esperanza de que Él nos protegerá, de que Él nos va a ayudar a resolverlo, de que Él nos cuida, nos acompaña, de que Él nos guía. En el texto bíblico, escuchamos que para recibir la bendición de Dios es necesario tener confianza. Asimismo, en el diario de Santa Faustina Kowalska, en el numeral 1578, Jesús le dijo a Sor Faustina: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es el de la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Y en el numeral 718 le dice: tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. Mi amor y mi misericordia no conocen límites. Wow. Cuando leemos esto, no podemos dejar de impresionarnos al saber que para recibir la misericordia, el recipiente que necesitamos tener es precisamente la confianza, y que entre más confiemos en Jesús, más gracias vamos a recibir. Qué palabras y qué promesas tan maravillosas. Pero, ¿qué significa vivir en la plena confianza a Dios? ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestro día a día y en nuestro estilo de vida? Porque confiar en Dios no es algo que decimos únicamente, sino que es un estilo de vida. Y para eso, hoy vamos a ver 3 aspectos importantes que van implícitos en la confianza. Primero es confiar en la palabra de Dios, confiar en su iglesia y también confiar siempre. ¿Qué quiere decir? Bueno, confiar, lo primero es confiar en su palabra. Ya dijimos que confiar en alguien implica depositar nuestra seguridad en esa persona, y para ello se requiere confiar en lo que se nos dice. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú harías negocios con una persona que miente constantemente y a quien le has descubierto sus mentiras? ¿Depositarías todo tu capital en esa persona para invertir en un negocio? Difícilmente podríamos depositar nuestro dinero en esa persona, puesto que temeríamos ser defraudados. Bueno, pues confiar significa que vamos a dar lo más valioso que tenemos a esa persona, porque le creemos lo que nos dice. Confiar en Jesús implica fiarnos de su palabra, creer lo que nos dice. En su palabra, Dios nos habla para consolarnos, fortalecernos y para guiarnos a la plenitud sin fin. Por eso, el salmista, en el Salmo 119, verso 15, exclama con confianza: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y esa palabra es Jesús mismo. Hugo de San Víctor, quien fue un teólogo de la Edad Media, escribió: toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Jesús mismo lo expresó así cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, para conocer y reconocer su voz, es necesario aprender a escucharla. En la Biblia encontramos una palabra, kash shawu, que significa estar atentos, o mejor traducido sería parar las orejas, como lo haría un caballo. Entonces, necesitamos parar bien las orejas para escuchar atentamente a Jesús palabra, y así poder depositar nuestra confianza en Él y en lo que Él nos dice. En el numeral 215 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice: es verdad, el principio de tu palabra por siempre, todos tus juicios. Y en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 28, dice: ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Es decir, la palabra de Dios es verdad,
Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar y no nos pueden defraudar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue por una mentira del tentador, que indujo a Adán y a Eva a dudar de la palabra de Dios, de su bondad y de su fidelidad. No basta creer en Dios, sino que hay que creerle. En la carta de Santiago, capítulo 2, verso 19, nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. No basta con creer en Dios, porque hasta los demonios creen. Nosotros necesitamos creerle a Dios, confiar en su palabra y hacer la vida. San Agustín enseñaba: cuando lees la Biblia, es Dios quien te habla. Y en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos dice: a Él escuchamos cuando leemos sus divinas palabras. Y San Juan Pablo II escribió en su carta apostólica Novo Milenio: es necesario que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital que interpela, orienta y modela la existencia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esto se debe convertir en un verdadero encuentro personal con Cristo, que nos cuestione, que nos oriente y que vaya modelando nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra existencia. Jesús mismo nos los dice, y lo puedes buscar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 24 y 25. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Cada día estamos construyendo nuestra vida personal, matrimonial, familiar y social. Y para que esta construcción de nuestra vida sea fuerte y resista las dificultades, es necesario que construyamos como el hombre de la parábola, como hombres y mujeres prudentes, que construyamos sobre esta roca firme que es Jesús. Es decir, que nuestra construcción inicie parando las orejas, escuchando la palabra que es Jesús mismo y poniendo en práctica lo que escuchamos. Hoy me gustaría preguntarte: ¿tu vida personal, familiar, social, muestra testimonio de esa confianza en Dios? ¿Realmente conocemos a Cristo? Es decir, ¿conocemos su palabra? ¿Nuestra vida se construye día a día sobre la roca de Jesús? En tu día, en un día normal, ¿en cuántas ocasiones escuchas su palabra? ¿Y en cuántas la ponemos en práctica? Confiar en Jesús significa creer en su palabra y vivir como Él nos enseña, amando a Dios, amándonos ordenadamente a nosotros mismos y amando al prójimo. Creyendo que Dios Padre nos va a dar la gracia de su Espíritu para que amemos a Jesús, quien nos ha mandado: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Como nos dice el Papa Francisco en su carta apostólica sobre la misericordia, la misericordia nos impulsa a ponernos manos a la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, llamados a contribuir con nosotros, construir con nosotros una ciudad fiable. Hoy la invitación es que conozcamos a Cristo, que conozcamos su palabra, que la llevemos a la práctica. Y conociendo a Jesús, nos fiemos, confiemos en Él y en lo que Él nos dice. El segundo punto es confiar en su iglesia.
Jesús mismo nos ha pedido en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 4, permanezcan en mí como yo en ustedes. Es decir, el fruto tiene que permanecer en el árbol para que siga creciendo. Imaginemos a las uvas que dijeran, oh, ya no quiero, si pudieran, ya no quiero pertenecer a la vid, se cortan, antes de tiempo se van a marchitar. Entonces, ¿qué significa permanecer en mí como yo en ustedes? Bueno, pues esto es posible gracias a que Él nos ha hecho miembros de su cuerpo. Y de ese cuerpo, Cristo es la cabeza. Como nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 18. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por eso, San Gregorio Magno dijo, nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que él asumió. Por eso, confiar en Jesús significa vivir unidos a este cuerpo suyo, guiados por el Papa y por los obispos que son fieles al Papa, a quienes Dios mismo ha elegido. Recordemos que Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia fundada por Cristo es una, ya que tiene un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y una sola esperanza. Es santa, aunque comprenda pecadores, ya que Dios, su autor, es santo. Y Cristo mismo se entregó para santificarla y el Espíritu Santo la vivifica. También nuestra iglesia es católica, pues posee la totalidad de la revelación de la fe, abarca a todos los tiempos, ¿verdad? Y es enviada a todos los pueblos. Es decir, puede haber un católico en África, en Cuba, en América Latina, en Europa, en Asia. Es para todos. Y es apostólica porque ha sido edificada por Cristo sobre los apóstoles, con Pedro a la cabeza, ¿verdad? Siendo el Papa Francisco el sucesor de Pedro y los obispos los sucesores de los apóstoles. Y la iglesia es enviada al mundo para ser un signo y un instrumento de la unión con Dios y con toda la humanidad. Por eso Jesús le dice a Santa Faustina, hija mía, medita sobre la vida divina que se encuentra en la iglesia para la salvación y la santificación de tu alma. Considera cómo aprovechas estos tesoros, esfuerzos de mi amor. Y comprendiendo esto, Santa Faustina exclamaba, oh Madre mía, Iglesia de Dios, tú eres la verdadera madre que comprende a sus hijos. El alma que no se sometiera a la Iglesia daría a conocer que la guía un espíritu malo. Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia. Qué fuerte, ¿verdad? Confiar significa confiar en la iglesia. Y como dice Santa Faustina, ser obediente. Y aquí vienen las preguntas de esta mañana. ¿Qué tan obediente soy yo a la iglesia? ¿Estoy atento, estoy atenta a la voz de mis pastores? ¿Conozco la voz de mis pastores? ¿Escucho la voz del Papa Francisco? ¿He leído alguna encíclica o carta apostólica del Papa Francisco? ¿Escucho las catequesis que da los miércoles o el mensaje del Ángelus el día domingo? ¿Sé de qué trata la sinodalidad? O a veces nos pasa, ¿verdad?, que juzgamos sin conocer, sin escuchar, sin haber leído al Papa. ¿Escucho la voz de mi obispo, de mi párroco, del vicario? ¿Mis conversaciones, mis publicaciones abonan a la unidad de la iglesia o van sembrando división? ¿Me esfuerzo por mejorar yo misma, por mejorar yo mismo, por practicar las virtudes y así servir a Dios y a la iglesia? Santa Faustina escribió en el numeral
1505 de su diario. Me esfuerzo por la santidad, ya que con ella seré útil a la iglesia. Hago continuos esfuerzos en las virtudes. Procuro imitar fielmente a Jesús y esta serie de actos de virtud cotidianos, silenciosos, ocultos, casi imperceptibles, pero sí cumplidos con gran amor, los pongo en el tesoro de la iglesia de Dios, para el provecho común de las almas. Siento interiormente como si fuera responsable por todas las almas. Siento claramente que vivo no solamente para mí, sino para toda la iglesia. Pues que estas palabras nos impulsen, nos animen a ser fieles a la iglesia, a buscar escuchar la voz de nuestros pastores, a que también trabajemos en nuestra santidad para que podamos contribuir con ella al bien de la iglesia. Y nuestro tercer punto de esta mañana es confiar siempre, aún en medio de las tormentas de la vida, aún en medio de las dificultades. Durante el transcurso de nuestra vida hay alegrías y tristezas, salud y enfermedad, vida, muerte, carencias, abundancia. Sin embargo, en ocasiones, cuando nos enfrentamos ante el dolor propio de estas circunstancias, podemos llegar a desconfiar de esa misericordia de Dios. El Papa Francisco nos dice que la fe nace del encuentro con Dios, que nos llama y que nos revela su amor en el que nos podemos apoyar para estar seguros y para construir la vida. Quien tiene fe y confía en Jesús, aún en los momentos difíciles, se puede dar cuenta que Dios no es autor del mal. Dios no ha creado el mal, ni Dios es el autor del sufrimiento ni de la muerte, sino que estos entraron al mundo a consecuencia del pecado. Esto lo podemos ver en el libro de la Sabiduría, capítulo 1, verso 13, donde dice que Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes. Cuando confiamos en Dios, no quiere decir que tengamos una especie de anestesia que nos haga dejar de sentir dolor o que nos lleve a huir de la realidad. Y tampoco se trata de realizar una negociación mágica para que las cosas resulten como yo quiero. No. Confiar en Dios significa que estoy uniendo mi mano a la de Jesús, sabiendo que todo lo que manda o lo que permite es para mi salvación y la de los demás. Y así pueda recibir la fuerza de su amor que me enseña lo que debo de hacer conmigo, con mi vida, para que descubriendo el sentido de la existencia, con todo lo que implica, ¿verdad? Porque nuestra vida, la existencia implica alegría, dolor, abundancia, escasez. En medio de toda esta existencia de la vida, pueda yo saber y tener la convicción de que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Un ejemplo, un testimonio de ello, lo dio Santo Tomás Moro. Cuando él iba a sufrir su martirio, poco antes él ya lo sabía, y escribió una carta a su hija Margarita, consolándola, y en ella le decía: ten ánimo, hija mía, nada puede pasarme que Dios no quiere, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Que nuestra vida, nuestra confianza sea tan plena que podamos decir como Santo Tomás Moro, que todo lo que nos pasa es porque Dios quiere y todo lo que Él quiere, por muy malo que parezca, en realidad es lo mejor. Aunque enfrentemos crisis, tentaciones, accidentes, enfermedades, discapacidades, problemas en casa, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, angustias económicas, dudas, incluso dudas de fe, soledad, desastres naturales, dolor, muerte, incluso una pandemia y todo lo que ha implicado.
Si confiamos en Dios, no solo no nos derrumbaremos, sino que podremos edificar cada vez más alto, hasta la eternidad. Nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 19 y 20. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen. Y también nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, no se aflijan como los que no tienen esperanza. Es muy junto a la mano de la confianza va la esperanza. Y la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús. Él proclamó esta esperanza en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, que es la nueva tierra prometida. La esperanza traza el camino hacia ella a través de las pruebas que todos tenemos que pasar, pero que por los méritos de Jesús y de su pasión, lo haremos con victoria. Dios nos guarda en la esperanza que no falla. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 6, versos del 19 al 20, que la esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a lo más profundo como un precursor Jesús. La esperanza es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Como nos dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Revistamos la armadura de la fe, la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de la salvación. Y que esa esperanza nos va a dar la alegría en los momentos de tribulación. En Spe Salvi, el Papa Emérito Benedicto XVI escribió: la esperanza es el elemento distintivo de los cristianos. Y yo hoy quisiera preguntarte, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Vivimos con esperanza? ¿Qué visión tenemos del mundo, de la sociedad, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra familia? ¿Vivimos con una visión fatalista o vivimos con una visión llena de esperanza? La esperanza del cristiano es un signo para el mundo, porque aunque no conozcamos todo lo que sucederá en esta tierra y podamos experimentar la incertidumbre en nuestras vidas, sabemos que nuestra vida no acaba en esta tierra, sino que continúa en la eternidad. Solo cuando ese futuro vemos que hay una realidad positiva al final, podemos llevar de manera más cordial nuestro presente, porque quien tiene esperanza vive de otra manera. Y vivir en la esperanza no quiere decir que no vamos a tener miedo a ciertas circunstancias o que no vamos a experimentar el dolor. No. Vivir en la esperanza significa que en medio de toda circunstancia nos sabemos amados y protegidos por Dios. Jesús le dijo a Santa Faustina: hija mía, no tengas miedo a los sufrimientos, yo estoy contigo. Hija mía, que nada te asuste ni te turbe. Mantén una profunda tranquilidad. Todo está en mis manos. No estarás sola, porque yo estoy contigo siempre, en todas partes. Junto a mi corazón, no tengas miedo de nada. Qué hermoso. Que en medio de nuestras dificultades, de los retos de la vida, de las circunstancias más adversas, nos sepamos que estamos en manos de Dios, que estamos escritos en la palma de su mano, que está con nosotros en todas partes y en toda circunstancia. El Papa Francisco escribió en Lumen Fidei: la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto nos basta para caminar.
Esa luz es la luz de la fe que nos permite decir, al igual que San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 24, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 2 escribió, no me avergüenzo, porque yo sé bien en quien tengo puesta mi confianza. Y en Filipenses capítulo 4, verso 3 escribió, todo lo puedo en aquel que me conforta. Abandonados en esa misericordia de Dios y confiando en que estamos en la palma de su mano, podemos caminar en medio de todos los desafíos que se nos presentan. Así lo vivía Santa Faustina. Ella escribió en el número 120 de su diario, solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Ella vive todavía en el destierro y comprende bien que puede haber todavía días nublados y lluviosos. Pero ella debe mirar todo esto con la actitud distinta a la mantenida hasta ahora. No se refugia en una paz engañosa, sino que se dispone a la lucha. Ella sabe que es de la estirpe guerrera. Ahora se da cuenta mejor de todo. Ella sabe que es de la estirpe real. Todo lo grande y lo santo le concierne. Nosotros somos estirpe real, somos pueblo de Dios, somos hijos e hijas de Dios y estamos llamados a no vivir en una paz engañosa, sino a vivir en la esperanza cristiana. Oremos a Dios, pidámosle la gracia de confiar en las tormentas de la vida y también trabajemos por hacer lo que nos corresponde. Hagamos todo lo posible y Dios hará lo posible. Decir, Jesús, en ti confío, es un estilo de vida. Es una forma de dar cada paso conforme a la voluntad de Dios, confiando que estamos en la palma de su mano, confiamos que estamos dentro de su sagrado corazón y que Él nos acompaña aún en los momentos de dificultad. Y permíteme ir cerrando esta charla con una historia. Fíjate que esto sucedió en Escocia. En una ocasión, un grupo de turistas en una región montañosa de Escocia quería apoderarse de algunos huevos de un ave y estaban en un nido que estaba situado en un lugar inaccesible, estaba al pie de un precipicio. Por ahí había un niño que vivía ahí cerca y que él podía bajar hasta donde estaba el nido. Si lo ataban a una soga, lo bajaban, ellos lo sostenían y el niño podía tomar los huevos. Le ofrecieron una alta suma de dinero para que el niño bajara. Sin embargo, el niño se negó a bajar. Después de unos momentos de tratar de convencerlo, le preguntan al niño por qué se niega a bajar. Y el niño no tenía miedo. El niño se negaba a bajar porque no les conocía y desconfiaba que mantuvieran firme la soga. El muchacho dijo, la única condición que pongo para bajar es que mi papá sea quien sostenga la soga. Es difícil confiar en un extraño o en una persona que miente. Para depositar nuestra confianza necesitamos conocer a esa persona. Necesitamos conocer a Dios Padre, quien es quien puede sostenernos en esa soga. Necesitamos conocerlo para dejar que Él sostenga la soga de nuestra vida. La invitación que hoy te quiero hacer es que busques conocer a Dios, para que al decir Jesús, en ti confío, se convierta en un verdadero estilo de vida. Hoy hemos visto que confiar significa ponernos al cuidado de Dios, que nuestra seguridad está en Él, que esperamos en Él y que vivimos sabiendo que Dios se encarga de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades. Cuando nosotros decimos Jesús, en ti confío, proclamamos que confiamos en su palabra. No solo creemos que existe, sino que conocemos y creemos en su palabra,
Creemos en Cristo mismo, que es la palabra, el verbo hecho carne. Creemos en lo que nos dice la Sagrada Escritura. Creemos también en su iglesia. Confiamos en que Jesús es la cabeza de la iglesia. Conocemos la voz de nuestro Papa y confiamos en él y en los obispos que son fieles a él. Y también decir Jesús en ti confío significa confiar siempre, aún en medio del dolor y de los retos que se nos presentan en el día a día. Sabemos que el Señor le da sentido a nuestra vida, que todo lo que sucede es por el bien de los que le aman y que estamos llamados a vivir en la alegría y en la esperanza. Si bien es cierto que en la oración nos abandonamos a Dios, también requerimos trabajar en nosotros mismos para poder fortalecer nuestra confianza. Y para ello te propongo 3 acciones que puedes realizar durante esta semana. La primera es que tengas un día y una hora dedicado a escuchar la palabra de Dios. En la Eucaristía, en un curso de Biblia, en tu lectio divina, en tu oración personal. Que tú puedas comprometerte un día y una hora a la semana, concreto, para escuchar a Dios en la Sagrada Escritura, ¿verdad? No cuenta que nos pongamos un audio de YouTube o un podcast donde otro nos explica su perspectiva. No, que tú tomes tu Biblia, que tú la tomes, la leas y escuches atentamente, como el caballo, escuches atentamente la palabra de Dios. La segunda acción es que puedas elegir una carta apostólica o una encíclica del Papa Francisco y la puedas leer durante este verano. Que puedas escuchar directamente la voz del Papa y lo puedas leer. Y la tercera es que visites a Jesús sacramentado y que le puedas pedir la gracia de la confianza, una confianza fuerte, segura, en los momentos, una confianza que no naufrague aún en los momentos de dificultad que pueda haber o que hay en tu vida. La invitación de hoy es buscar conocer a Dios para que al decir Jesús, en ti confío, se convierta en un estilo de vida. Y vamos a concluir esta sesión, vamos a orar juntos pidiendo el don de la confianza. Vamos a decir juntos: oh Jesús mío, nada puede disminuir mi ideal, es decir, mi amor que tengo por ti. Aunque el camino es tan tremendamente erizado de espinas, no tengo miedo de avanzar. Aunque el granizo de persecuciones me cubra, aunque los amigos me abandonen, aunque todo conspire contra mí y el horizonte se oscurezca, aunque la tempestad comience a desatarse y sienta que estoy sola, que estoy solo, y tenga que hacer frente a todo, entonces, con toda tranquilidad, confiaré en tu misericordia, oh Dios mío, y mi confianza no quedará defraudada. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado durante esta mañana. Nos vemos la próxima semana, que vamos a compartir en qué lugares podemos encontrar la divina misericordia de Dios. Muchas gracias.